Les invito a que abran sus Biblias ahí en la epístola de Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 20, por favor. Dice la palabra de Dios: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Tu amor, tu misericordia, Señor, es grande, Padre. Y por eso estamos aquí hoy, Señor. Lo hemos dejado todo allá afuera, Padre, con un propósito de venir a adorarte y escuchar tu consejo, Señor, que tanto lo necesitamos, Señor. Bendice tu iglesia, Padre, y también bendice el predicador. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema se llama: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, lo dice de otra manera. Dice ahí: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. En otras palabras, dice Pablo: yo para la ley estoy muerto. Y si estoy muerto para la ley ya no me condena. Usted ha de decir que la ley condena. Bueno, la ley condena no porque la ley sea mala, sino porque nadie la puede cumplir. Por eso, dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Si usted es muy amable, me puede acompañar ahí en Gálatas 3:10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjese lo que dice, ¿eh? Dice aquí que el que quiera cumplir la ley tiene que cumplir todos sus mandamientos. Según los estudiosos, no solo hay 10 mandamientos en la ley de Moisés, sino 613 mandamientos en su totalidad. ¿Y quién podrá cumplirlos todos? Nadie, ¿verdad? Nadie. Por eso dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, dice. Maldito. Pablo quiso seguir la ley de Moisés al pie de la letra. Trató de cumplir con todos los mandamientos, pero aún así Pablo iba camino a la condenación. Y es que la Biblia enseña que ningún hombre puede pasar la prueba de la ley. Ninguno. Ya sea judío o gentil, nadie. Como dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Si usted es bien rápido para ir ahí conmigo, Santiago 2:10. Si no tiene su Biblia ahí en la mano, hermano, aquí tenemos el proyector. Solamente le pido que ponga atención, ¿verdad? Dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, dice. O sea que cualquiera que quiera guardar la ley, pero que falle en un punto, se hace culpable de todos. En otras palabras, el que quiera cumplir la ley, tiene que cumplirla toda. Y si quebrantamos un solo mandamiento, somos culpables de toda la ley.
Cumplir la ley y al mismo tiempo violar otra no funciona, hermanos, ¿eh? Para todos aquellos que quieren cumplir la ley, ¿verdad? Solamente escogen unos cuantos mandamientos y se enfocan en ellos, pero están rompiendo aquí otros. Así no funciona, hermanos. El que quiera cumplir la ley tiene que cumplirla toda. Por eso la salvación no es por obras, ni por obedecer la ley, sino por gracia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ahora, como nadie puede ser salvo cumpliendo la ley, porque es imposible, ni mucho menos Pablo, quien era celoso por la ley, podía cumplirla. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo para que Él cumpliera lo que nosotros no podíamos cumplir. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, por favor. Lo dice más claro allí. Dice allí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice la Biblia que el Señor fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, para los que estaban bajo la ley. O sea que solamente el Señor Jesús vino a cumplir la ley en sus más mínimos requerimientos, ¿eh? Solamente el Señor Jesús. Jesucristo cumplió la ley al menos de dos maneras, como maestro y como practicante. Él enseñó a obedecer la ley y al mismo tiempo Él mismo la cumplió. Dice Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué bendición, hermanos. El punto es, mis hermanos, que Dios nos libró de la ley y su condenación para un propósito, para vivir para Él, para vivir para el Señor. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dios nos hace libre con un propósito, para vivir para Él. En otras palabras, dice Pablo, he muerto a la ley para vivir para Dios. Dios me salvó de la condenación de la ley para vivir para Él. Muchos sabemos que Pablo, antes de su conversión al cristianismo, Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso y Pablo son la misma persona. Pero había grandes diferencias, a pesar de ser la misma persona, ¿eh? En un principio, Saulo de Tarso asolaba la iglesia. Saulo de Tarso era un fiel devoto de la ley judía. Y esto fue, fíjese, esto fue lo que provocó su tremendo odio contra Jesucristo y su iglesia, de que Pablo era un devoto a la ley. Y es que el Señor Jesús como Salvador le quitaba todo mérito a los que fielmente se esforzaban en obedecer la ley. Por eso era su rabia y su enojo de Saulo, o sea, Pablo. Saulo se sentía insultado con el mensaje de los seguidores de Jesucristo. Y no por causa de que Cristo era el Mesías, sino porque le atribuía a Jesús el papel del Salvador, con lo cual le quitaba a la ley todo valor,
todo mérito. Jesucristo le quitaba a la ley el mérito de la salvación a la ley. ¿Y qué hizo que un hombre como Pablo, que odiaba el nombre de Jesús y que perseguía a los cristianos, se hiciera uno de ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Pablo tuvo que morir a la ley. Tuvo que morir a la ley. Tuvo que reconocer que por más que se esforzara por cumplir la ley, jamás podía cumplirla al 100%. Hasta que Pablo reconoció al Señor, murió a la ley. Desde entonces empezó a vivir para Dios. Y ya no se llamaba más Saulo, sino Pablo. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 19. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la muerte a la ley lo tuvo que introducir en una nueva forma de vivir. Morir a la ley implica vivir para Dios. Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y es que hoy en la actualidad, hermanos, vivir para Dios no es fácil, ¿eh? Para todos aquellos cristianos, vivir para Dios no es fácil. Se necesita valentía para seguir a un Dios santo en lugar de un mundo caído y lleno de distracciones que nos apartan de Dios. Solamente los valientes hacen eso. Vivir para Dios en un mundo sin Dios es una tarea difícil, hermanos. Si es que usted es cristiano, usted ya ha de saber lo difícil que es. Nosotros como cristianos tenemos el privilegio de representar a Dios en la tierra, pero vivimos en un mundo lleno de muchas sociedades que buscan amoldarnos a su manera, a sus valores. Las presiones que hay en la sociedad son poderosas y tentadoras donde quiera que vayamos, donde quiera que miremos. Hay tentaciones en este mundo y solo buscan en alejarnos de Dios, en alejarte de Dios. Fíjese que ha habido cristianos que se han vuelto al mundo, se han regresado al mundo. Cristianos que a pesar de todo lo malo que vivieron en el mundo, a pesar de todo el sufrimiento, vergüenza y dolor, han tomado la decisión de volver atrás nuevamente. Volver atrás, hermano, es la peor decisión que un cristiano puede tomar, volver atrás, dejar a Dios. Y todo esto puede suceder cuando nos dejamos ser atraídos por un mundo que rechaza a Dios. Todo esto pasa cuando usted le permite que el mundo entre en usted, que su único propósito es alejarlo de Dios. Acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5, por favor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, dice la Biblia que el Espíritu de Dios que ha hecho morar en ti y en mí nos anhela, te anhela, pero no solo te anhela, sino que lo hace celosamente el Espíritu.
te anhela celosamente. Es decir, el Espíritu te anhela para Él y no te quiere compartir con el mundo. El Espíritu quiere que seas exclusivamente para Él. La pregunta es, ¿qué anhelas tú? ¿Anhelas la misma cosa? ¿Procuras más las cosas de este mundo que estar con Él? Hermanos, el Espíritu Santo nos quiere exclusivamente para Él. Él quiere nuestro tiempo, nuestra agenda, todo nuestro ser. Él no solo quiere una parte, quiere todo o nada. Pero hay algo que puede interferir o estorbar en nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es? Es cuando nosotros somos partícipes del mundo a la misma vez. Y queremos estar aquí con Dios, pero también queremos estar aquí en el mundo. Ese es un estorbo muy grande, hermanos. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando dice almas adúlteras, se está refiriendo al adulterio espiritual. Todos sabemos lo que es el adulterio, ¿verdad? Es cuando alguien está comprometido a dar su amor, su devoción y su cuerpo solamente a su cónyuge. Pero entonces esa persona traiciona al darle estas cosas a otra persona. Pues así es el adulterio espiritual. Cuando le damos más prioridad a las cosas seculares que a Dios. Hoy el mundo en el que vivimos está minando la santidad de nuestras vidas, la está acabando. El mundo en el que vivimos está acabando con la santidad de nuestras familias, con la santidad de nuestras iglesias. ¿Y usted sabe a qué se debe esto? ¿Usted sabe a qué se debe cuando perdemos nuestra pasión o el interés por las cosas de Dios? ¿Por qué se debe cuando ya no disfrutas como antes la comunión y la convivencia con tus hermanos en la fe? ¿O cuando las cosas de Dios ya no te apetecen? ¿A qué se debe todo esto? ¿O a qué se debe cuando tienes menos interés de ser parte de un ministerio en la iglesia? Como ser maestro, diácono o apoyar la obra. ¿A qué se debe todo esto? Estos son síntomas de que te estás alejando de Dios. Y pueden ser por muchas razones. La primera es porque te estás dejando influenciar por el mundo o por otra persona que no es hijo de Dios. O a veces nuestros propios pensamientos. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, el peligro no consiste en vivir entre mundanos, Ese no es el peligro, sino en vivir como mundanos. El peligro no es el barco en el agua, sino el agua en el barco, lo que hace, lo que lo hunde. El peligro no son los cristianos en el mundo, sino que es el mundo en los cristianos lo que constituye el peligro. Hoy muchos cristianos han cedido a sus principios y valores para vivir moldeados a un mundo caído.
Ya muchos están evitando el camino duro y difícil para tomar un camino más fácil y ancho. Eso es lo que Satanás quiere, que nos conformemos a una vida simple, cómoda, religiosa, dominguera, superficial. Y es que todos pueden elegir el camino fácil, pero el camino recto no es algo que cualquiera puede elegir, No todos lo eligen, porque requiere sacrificio, sufrimientos y angustias. Ya lo dijo el Señor Jesús en Mateo 16:24. Dice ahí: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor está diciendo algo muy importante aquí, que todo aquel que quiera ser cristiano ha de asumir la senda del sufrimiento, del dolor y de la renuncia personal. ¿Está preparado usted para ser un verdadero cristiano? ¿Qué significa en realidad negarse a sí mismo? ¿Qué significa? Negarse a sí mismo es decirle a ese yo que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser egoísta, no. Decirle no. Negarse a sí mismo significa que no queremos seguir nuestros propios intereses, planes, ni servir a nuestros propios deseos, sino depender en todo de Dios, en todo. Esta es la tarea más difícil para cualquier creyente, negarse a sí mismo. Negar es a ese yo que llevamos dentro. ¿Sabe por qué es difícil negarse uno? Porque esto es una tarea constante de cada día. Es una tarea constante a diario, a cada momento. Martín Lutero dijo una vez: todos quieren al Cristo de la cruz, pero nadie quiere la cruz de Cristo. Creo que todos comprendemos el sentido de esta frase, ¿verdad? Hermanos, no ayuda en nada el estar al pie de la cruz. Eso no ayuda, porque no fue al pie de la cruz donde Jesús venció. Tenemos que estar en la cruz, tenemos que subir a la cruz y no bajarnos de allí. Es ahí donde Jesús venció y es ahí donde nosotros también venceremos, en la cruz. Amén. Pero muchos quieren tener vida eterna, pero sin morir a la vieja vida. Eso es imposible. Es imposible. Yo sé que los creyentes necesitan más aliento que reprensión. Claro que sí. Pero esto es un recordatorio que es necesario, mis hermanos, si queremos llegar a la meta final. Amén. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿qué significa esta frase? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esta frase? Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Que la carne con sus pasiones y deseos ha muerto. Eso es lo que significa. Significa que la persona que usted era antes fue crucificada con el Salvador. Ha muerto. Significa que su viejo yo ha muerto. Y la persona que es usted hoy es una nueva creación, un hijo de Dios. Y es que
El cristianismo de eso se trata, de morir a uno mismo, de hacer morir a esta carne. Dice Pablo en la segunda frase de Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí Pablo nos estaba hablando, él no estaba hablando poéticamente o metafóricamente. Él quiso decir que Jesucristo estaba literalmente morando en él, dentro de él. Y es que, hermanos, el Señor no solo quiere visitar nuestro corazón como un huésped visita un hotel. Él quiere que nuestro corazón sea su hogar, donde Él tenga libertad de vivir, de moverse y de tomar decisiones. Sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? O en edificios. En vez de eso, nuestro Dios ha escogido vivir en vasijas humanas. Vasijas humanas quiere decir en los corazones de su pueblo, en el corazón. Fíjese que Dios no tiene ninguna residencia física, ninguna nación, ninguna capital, ni siquiera Jerusalén, ningún templo, capilla. Y por supuesto, el Señor está en todas partes. Su presencia lo llena todo. Pero de acuerdo a su palabra, Dios mora en su pueblo. Todos los que están en Cristo forman parte de este templo. Y es ahí donde Dios tiene su habitación, su residencia permanente. En un corazón lavado por la sangre de Jesucristo. Esa es su morada permanentemente. Amén. ¿Y cuándo comenzó Dios a morar en nosotros? Cuando le dimos nuestro corazón a Jesús por primera vez. En ese momento la presencia de Cristo llenó nuestro ser. Jesús dijo en Juan 14:20, Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, tú tienes tiempo para ver televisión, salir al mall con tu familia, visitar a los amigos. Tienes tiempo de navegar en internet, cultivar un jardín, pero no tienes tiempo para Jesús. Te pregunto, ¿tú crees que Él morará en el corazón de una novia que está aburrida de Él? ¿Tú crees que el Señor continuará morando en alguien que no tiene tiempo para estar con Él? Claramente Jesús no morará en aquellos que le desatienden y le ignoran. Tú podrás decir: pero yo amo al Señor y no le he tratado fríamente. Bueno, si has descuidado la oración y su palabra por semanas, si no tienes una relación íntima en privado con Él, estas acciones demuestran que no tienes un amor apasionado por Jesús. Hermanos, el precio a pagar por ignorar a Cristo es muy grande. El ignorar a Cristo es muy grande. Has oído sermones tras sermones donde se predica la palabra de Dios. Y pueda que en un punto te produzcan convicción. Y a lo mejor pueda que te convenzan por un momento, te conmuevan. Pero continuamente vuelves a tu complacencia, a tu
tu complacencia. Te complaces a ti primero antes que a Dios. El peligro es que tu descuido se ha convertido en tu estilo de vida. Ya lo has tomado como un estilo de vida. Te has convertido en un cristiano de nombre, nada más. Un cristiano nominal. Un cristiano nominal es aquel que pasa por alto todo compromiso. No quiere compromiso con Dios, ni mucho menos con la iglesia. ¿Qué está pasando? Muchos no quieren pagar el precio de lo que cuesta estar crucificados con Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos que ambas naturalezas habitan dentro de nosotros y luchan entre sí. Pero depende de nosotros el escoger caminar en el Espíritu y no en la carne. Depende de nosotros el vivir en la luz y no en la oscuridad. Depende de nosotros morir a nuestra vieja naturaleza egoísta y permitir que la naturaleza de Cristo viva en nosotros. Recuerde que cuando Pablo dice que él ya no vive, sino que Cristo vive en él, esa es una declaración elegida por él. Que cuando Pablo dice que muere diariamente, esa es una declaración elegida por él. Que cuando Pablo dice que mantiene su cuerpo sometido, esa es una declaración elegida por él. A lo que voy, mis hermanos, es que según la clase de elección que hagamos, podemos vivir diferentes vidas. Podemos vivir una vida para el eterno reino de Dios, o una vida para este mundo pecador. ¿Qué elige usted? Solo recuerde que el resultado de las decisiones que tomes, llegarás a un destino completamente diferente. Uno para el cielo y el otro para el infierno. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñame a Romanos capítulo 6, versículos 6 al 10, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Vemos que la Biblia nos habla de un funeral y un nacimiento, La muerte del viejo hombre y la creación de un nuevo hombre, nacido de Dios, a semejanza de Cristo. Según la Biblia, nuestro viejo hombre no quedó agonizando, ni quedó moribundo, sino que fue crucificado en la cruz. Quedó muerto y sepultado ese viejo hombre. Pero lamentablemente existen cristianos que no avanzan porque todavía se encuentran llorando en la tumba de su viejo hombre, extrañándolo y anhelando las cosas de ese viejo hombre que ya fue sepultado y muerto, sepultado.
Son muchos los que quieren todos los beneficios de Cristo, pero no quieren que su viejo hombre se quede en la tumba. Lo llevan arrastrando. En otras palabras, quieren la vida eterna, pero no quieren hacer morir ese pecado en sus vidas. Quieren a Cristo, pero no quieren dejar al mundo que aborrece a Cristo. Hermanos, el verdadero cristiano debe saber que su naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo. A los ojos de Dios, mi vieja naturaleza está muerta, ha sido crucificada con Él. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Dice que Cristo ya nos hizo nuevas criaturas. Por lo tanto, ya no debemos vivir de acuerdo a nuestra vieja y pasada forma de vivir, porque ya todo es nuevo en nosotros y nuestro estilo de vida ha de reflejarlo. Pregunta: ¿qué estás reflejando con tu estilo de vida? ¿Un hombre nuevo y renovado? ¿O sigues en las mismas, con el viejo hombre y con la vieja naturaleza e imitando el mundo con sus pasiones y deseos? Dice la Biblia que ahora somos llamados hijos obedientes por el Espíritu Santo que habita en nuestro interior. Dice primera de Pedro 1:14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hermanos, la Biblia nos hace un llamado a no conformarnos a los viejos deseos que antes dominaban nuestras vidas. La Biblia nos manda a que dejemos de hacerle caso a los deseos pecaminosos y que en cambio entreguemos nuestras vidas en obediencia y a la santidad de Dios, en vez de imitar al mundo impío con sus modas y sus estilos de vidas. Nuestras vidas deberían reproducir el carácter santo de aquel que nos llamó. En vez de ser moldeados por las fuertes presiones de este mundo, Dios nos llama a ser conformados a su santidad y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos.